En Hebreos capítulo 11, versículo 1, hay un versículo muy conocido por todos nosotros. Y este dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer, le puse el nombre a este mensaje, y esta es una de las definiciones que más conocemos de fe. Y es nuestro deseo, es nuestro anhelo, es nuestra oración. Señor, aumentanos la fe, dame más fe, que aún pueda poner en acción esa fe. Auméntame la fe. Y dígame quién de ustedes no hace esa oración. Amén. Así el Señor pueda estar dándonos también el deseo ese, ¿no? Les cuento. Con mi familia fuimos algunas veces de vacaciones tras las sierras en Córdoba, y allí hay muy lindos paisajes, como otros lugares de Argentina muy bellos también. Y allí hay un departamento que se llama el departamento San Alberto, en Tras la Sierra, y se encuentra en una localidad llamada Nono. En esa localidad llamada Nono hay un parque temático donde hay un laberinto formado por plantas. Este laberinto, las plantas son así tipo como unos pinitos, y bueno, se fue formando un laberinto muy bonito. Y hemos ido un par de veces con mis hijos y nos gusta ir ahí, jugar, pasar un rato, y de pronto se arma una competencia. ¿Quién lo termina primero al laberinto? ¿Quién llega primero a la torre que se encuentra en medio de este laberinto? Es bastante grandecito. Y mientras estás en el laberinto, no hay algo que pueda guiarte cómo llegar hacia ahí. Solamente el camino. Solamente es el camino correcto. Y hay uno solo que te puede llevar a ese triunfo, a lograr esa meta. Pero cuando llegas a esa meta, estás en esa torre y subes allí a lo alto, desde allí puedes ver el laberinto, y lo puedes ver a los otros que andan allí todavía buscando la salida. Y me pasó una de las últimas veces que llegué primero, y para ayudar a la alma empecé a dirigirla un poco yo desde arriba para hacerle un poquito de trampa a Tommy. Y entonces el que está allá abajo, si obedece correctamente, si obedece al que de arriba lo está guiando, va a encontrar rápidamente la salida. Podríamos decir que estás allí a ciegas, y si obedeces las palabras puedes salir y ganar también. De hecho, le hice ganar a Alma que le gane a Tommy. Una guerra entre ellos dos, pero bueno. Después, para salir hay que también encontrar el camino. Me gusta leer, me gusta el fútbol, somos un país futbolero, y de pronto noticias de fútbol tenemos muchas. Y leí una frase de un jugador de esta selección, se llama Rodrigo de Paul, y él decía acerca de Scaloni, de su director técnico. Y todos sabemos la racha ganadora que tiene la selección argentina, los últimos triunfos, que estoy seguro que también se ha puesto contento, ¿verdad? Decía este jugador acerca de él: si Scaloni dice buenas noches a las 10 de la mañana, para nosotros es de noche. Entonces, ¿qué veo en comparativo en estas dos cosas que le dije? En ambas la obediencia a la palabra, la obediencia a ese que guía, la obediencia a ese director técnico, es lo que llevaba al triunfo, es lo que llevaba a la gloria, es lo que lleva al fin, al objetivo. Dado que este jugador también decía que
Su director técnico es muy detallista para preparar los partidos. Y bueno, allí está también el logro acerca de esto, la obediencia a las instrucciones, y entonces se pueden ver resultados. Como decía este versículo, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podríamos decir una fe a ciegas hacia Dios. Una fe que pueda seguir a Dios por lo que Él hace, por lo que Él dice, por lo que escuchamos de Él. Basados en la confianza y basados en la obediencia. Y es allí cuando nuestra fe puede crecer. Pero si nuestra fe no se vuelve activa, si nuestra fe no se pone en acción, es tan solamente una palabra que nosotros podemos tener en nuestro vocabulario, simplemente fe. No va a significar nada, no va a tener ningún efecto en nosotros. La vida del cristiano es un constante avanzar con fe. Cada paso que damos, cada día necesitamos de esa fe, del creer. Si no, no podemos avanzar, estamos estancados. Y se le llama fe porque no todos entendemos a veces. Fe es solamente creer. O crees todas las cosas a las cuales haces para Dios o por Dios. A veces no. No vemos todos los resultados, pero seguimos. Pero por sobre todas estas cosas hay recompensa. Y podemos ver que a lo largo de la historia cuántos hombres y mujeres han pasado y ellos no han visto a dónde iban, pero sus resultados hoy nosotros vemos. Su fe, esa fe. Dice el mismo Hebreo 11, pero ahora el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Puede abrir su Biblia allí en Hebreo, vamos a leer varios versículos. Podríamos decir casi todo el 11. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. No es una opción, no es que si quieres, no es necesario. Si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Dice que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Cuando decimos creer, no es solamente, sí, yo sé que hay un Dios, pero yo vivo a mi manera. Yo sé que hay un Dios, yo creo en ese Dios y yo obedezco a ese Dios. Y yo le sigo. Este capítulo nos muestra, nos arroja y nos da una larga lista de hombres y mujeres que tuvieron fe en Dios, que creyeron a Dios, por sobre todas las cosas, sobre sus creencias, por sobre sus gustos, por sobre su sentir, por sobre el sentir de la sociedad, sobre el que dirán, por sobre sus costumbres. Pero creyeron a Dios y aún creyeron hasta la muerte. Creyeron cuando realmente era difícil creer o hasta imposible creer, allí creyeron ellos. Y allí comienza hablando, por ejemplo, de Noé. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice el versículo 9, vayamos a Génesis, capítulo 6, y allí habla de Noé. Dice, por cosas que aún no se veían.
O sea, Dios le estaba pidiendo a Noé cosas que Noé nunca había visto. Le estaba por mostrar cosas que nunca habían pasado en la tierra, nadie las conocía, no sucedía. Y en Génesis dice así, capítulo 6, versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Deje marcadito allá en Hebreos. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Fue casualidad que Dios haya llamado o usado a Noé? Noé era un hombre que buscaba a Dios. Noé era un hombre que amaba a Dios y que seguía a Dios, como lo hacían en la época. Dice, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Jehová y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré con la tierra, los destruiré con la tierra. Versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Venía un juicio sobre la tierra, donde Dios le daba la posibilidad a Noé de salvarse. Iba a venir algo que ni siquiera él conocía, iba a llover. Hasta ese momento no sabían lo que era la lluvia, porque la tierra era regada con un rocío. No conocían lo que era lluvia, menos lo que era un diluvio. Si alguna vez habían hecho una barca, una barcaza o algo parecido, tan solamente era para transitar los ríos. Pero no podían entender cómo podía caer tanta agua de los cielos. Y Dios iba a traer esto sobre la tierra. Dice el versículo 8 de Génesis 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Había algo sobre la vida de Noé, había una misericordia, pero Dios sabía por qué también elegía a él, porque sabía que también le iba a obedecer. Y además Noé tuvo que poner de su parte. No es que tan solamente Dios le dijo, quiero que hagas un arca, y él fue y lo hizo en 2 semanas. Dios, ahí está, lo terminé, listo, terminé mi trabajo, ahora hace lo que quiera. Hacer el arca a él le llevó 100 años. Imagínate tener que hacer un arca dentro de una sociedad que de pronto le dice, che, ¿para qué estás haciendo un barco tan grande? Va a llover. Si nunca llovió, no sabemos lo que es la lluvia. ¿Para qué decís que va a llover? Si Dios va a traer un juicio sobre la tierra. Y pasando 2, 3 años, y el juicio, y Dios, y el barco, ¿qué vas a hacer con un barco tan grande? Y pasaron 50 años, y vos seguís con el barco nuevo, estás re loco. Pero él tuvo fe en Dios. Dice en Génesis 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Obedeció. Obedeció. Es necesario poder obedecer a Dios. Podríamos decir que pasó toda su vida haciendo este barco. ¿No es así nuestra vida? ¿No pasamos toda la vida trabajando para Dios, buscando a Dios, obedeciendo a Dios, para que un día Él haga algo con nosotros, para que nos salve? Porque esa arca fue la que lo salvó a él y a su familia. Y a todos los animales que Dios mandó allí, de 2 en 2, etcétera, la historia que conocen, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo obedecer a Dios? ¿Solamente un tiempo? No, toda la vida, toda la vida. Volvamos al libro de Hebreos, el capítulo 11. Allí en esa lista también aparece Abraham. Abraham siendo
estando después aún de Moisés en la historia, y dice, por la fe Abraham siendo llamado, Dios llamó a Abraham, le dijo, sal de la tierra de tu parentela, que yo te voy a dar una tierra a ti. Yo te voy a mostrar algo. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Nuevamente vemos que de un llamado de Dios hay una obediencia del hombre. Abraham se encontraba viviendo en una tierra llena de dioses. Sus padres estaban llenos de dioses. Su padre adoraba a muchos dioses, vivían en una tierra politeísta, muchos dioses. Y de allí Dios le dice, sal de ahí, no quiero que estés. Y salió sin saber a dónde iba. Pero Dios, ¿cómo vas a hacer las cosas? ¿Cuándo lo vas a hacer? Quiero saber todos los detalles porque si no, no me meto en esto, Señor. Vos viste cómo es la cosa, queremos tener toda esa seguridad. Aquí la tengo a mi mujer Sara, que ella quiere saber todos los detalles del viaje. No, sal. Solamente tienes que obedecer. Y cuántas valijas tengo que llevar, y cuántos animales, y cómo es la cosa, y la comida, y la botellita de agua, el agua fría, el agua caliente. Sal de ahí. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Sin él saber que Dios le daría esa tierra, él habitó en esa tierra. La tierra que Dios le daría como heredad. No sabía, pero Dios ya le había sacado de allá, de su tierra, de su parentela, de todos sus dioses, y le dice, ve a vivir allá, va, sal, solamente sal caminando, y después Dios se le da a toda su generación. Versículo 10, porque estaba la ciudad que tiene fundamento, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando nosotros buscamos tan solamente cosas terrenales, nuestra esperanza puede hacerse tan inútil a veces, pero cuando nosotros esperamos las cosas celestiales, sin querer Dios nos hace vivir la herencia aquí en la tierra, aún sin que la sepamos. Pero Dios puede hacerlo. Por la fe, versículo 11, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 90 años tenía Sara. Dígame si hoy una mujer de 90 años aún se le cruza por la cabeza poder tener un hijo. Bueno, lo mismo le pasaba a Sara quizás. Y ella no tenía la fuerza, no tenía quizás nada, sabía que era estéril, 90 años había sido estéril. Pero Dios le dijo, el año que viene vas a tener un hijo. Le causó gracia, se reía. Pero bueno, para Dios no hay nada imposible. Por lo cual, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como la estrella del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por uno Dios puede hacer tantas cosas, tantas maravillas. Y las promesas de Dios no caen. Las promesas de Dios son perpetuas para los que creen, para los que obedecen. Y aún, pero yo, Señor, quizás decía Abraham, yo no podré. Sara también decía, yo no podré. Pero si tú lo dices, seguro que sí. Recordemos que hasta el día de hoy, miren, si no, las promesas de Dios nos dice, tendrás una generación en multitud como la arena del mar, etcétera, que salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Aún hasta hoy, el pueblo de Israel físico atribuye a ellos que son padres, que Abraham es su padre. ¿Saben cuántos años ya pasaron de eso? Casi 4.000 años.
Imagínense la cantidad de israelitas que han pasado saliendo de los lomos de Abraham, siendo de esa sangre, siendo de esa generación, habiendo nacido de allí, de esa promesa, habiendo nacido de lo que creyeron en Dios. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Aquí había algo en sus vidas que, a pesar de ser ricos, a pesar de tener riquezas, ganados y todo lo que Dios le había dado, dijeron: nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros esperamos algo mayor que todo lo que nosotros vemos. Por eso a Abraham tampoco le costó en un momento decirle a su sobrino Lot: mira, escoge lo que tú quieras. Y si vos vas para un lado, yo voy a ir totalmente para el otro lado. A mí no me atrae lo material. A mí no me atrae lo que a los ojos del hombre atrae. Pero mira, después Lot había elegido la mejor tierra, la más fértil. Y gracias a eso se fue metiendo en Sodoma y Gomorra y fue destrucción para su familia también. Versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ahora Dios le había dado un hijo, ya tenía un hijo, un muchacho de aproximado 17 años. Ahora Dios le dice: sacrifícalo. ¿Y cómo? Jehová se proveerá de sacrificio. Hablando con el muchacho, iba llevando la leña, el cuchillo, el fuego. Y el sacrificio, Dios proveerá. No te hagas problema vos. Dios sabe cómo hace. Y aún de los muertos puede levantar Él una generación. Ya lo vi una vez, cómo Dios obra en milagros. Quizás sea esta otra vez. Fue probado allí, fue probada su fe. A ver, has orado por este niño casi, quizás 80 años, 70 años, que Dios, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Cuando Dios te da un hijo, ahora te dice: sacrifícalo. Va. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, él entre sí se decía: en Isaac te será llamada descendencia. Dios le había dicho: él va a ser tu descendiente, en él tendrás una descendencia. Y bueno, si Dios lo dice así, Dios lo dice así. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Mira, Abraham pensaba: y bueno, quizás me toca sacrificarlo, matarlo, y aún desde los muertos Dios lo puede levantar. Hasta creo en eso, creo en eso. Pero Dios no permitió que llegue a eso, a levantar la mano sobre su hijo, sino que creyó a Dios. Y Dios honró su fe. Dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosa venidera. Ellos veían más allá y los bendijeron y le dijeron: Dios le dará. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y le dio mandamiento acerca de sus huesos. José tenía muy firme la promesa de Dios que le daría una tierra, que le daría una heredad. Y sabía que no iba a ser esa heredad de cautiverio. José mismo le dijo al pueblo: cuando este pueblo salga de Egipto, no se olviden de llevar mis huesos. Él no dijo: no sé,
muerto el perro se acabó la rabia, total ya el muerto ya no sé nada. Le dijo, no se olviden, cuando este pueblo salga, lleven mis huesos también. Así lo hicieron. Pasaron 400 años aproximados de esa promesa, de esa petición. Y llevaron los huesos de José. Fue Moisés que el versículo 23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escogido por sus padres, escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Muchas veces como padres tenemos que tener esa valentía de no tener miedo a lo que otro diga, al que dirán, a las leyes y a otras cosas, principalmente leyes de destrucción que hay hoy, que las hubo siempre, y poder encaminar a nuestros hijos y creer esos padres en este tiempo y decir nosotros a pesar de todo los vamos a salvar. Dice 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hubo una decisión en él, sabiendo de qué pueblo había nacido, sabiendo quién era, sabiendo las promesas que Dios había hecho. Y dice, yo no voy a tomar el lugar de Faraón. Yo no voy a tomar el lugar que me puede corresponder. Él podía llegar a ser Faraón. Él podía llegar a ser el máximo. Él podía llegar a ser un dios en Egipto. Pero no, dice, no, yo no acepto esto. Yo me rehúso a llamarme hija de Faraón. 25, escogieron antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mira, y ahí está también lo que hablaba al principio. Decisiones. Son decisiones que nosotros tomamos en la vida. O te dedicas al libertinaje o podés gozar del pecado, de las cosas temporales, o decir, no, prefiero estar con el pueblo de Dios, prefiero sufrir, prefiero vivir de otra manera, prefiero vivir en sacrificio hacia Dios, prefiero vivir una vida en paz, prefiero que me digan lo que quieran, pero yo no voy a dejar a Dios. Decisiones. Porque ya cuando ya no estaban sus padres, tuvo que decidir solo Moisés. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. No le faltaba nada a Moisés. Podría decir, es el sueño americano, como dicen. Nada le faltaba. Pero él eligió, dice, las riquezas, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Se dan cuenta que todos estos hombres de fe, su mirada no estaba en las cosas terrenales? Necesitaban comer, vestirse, moverse, andar, hablar, tener comunión. Necesitaban todo eso y lo hacían, pero su mirada estaba en algo más allá, en algo que no se ve. Su galardón estaba en los cielos. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas a otros fueron atormentados, no aceptando el rescate y a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes,
Y más que esto, prisiones y cárceles. Ya estaba hablando de lo que estaban viviendo casi ahí en esos tiempos. Pensando también quizás en Daniel, pensando en José. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Y hoy, si no hace, el día no está espectacular, no vamos a la iglesia. No vamos porque llueve, no vamos porque hace frío, no vamos porque hace calor, y si está lindo para salir, no para ir a la iglesia. Y tenemos excusa, que tengo sueño y que tengo tareas que hacer y que cuantas otras cosas, y siempre postergamos a Dios. Postergamos a Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en la iglesia y en todo en nuestras vidas. Y es allí donde a Dios no tenemos que postergar. Es fe. Es hacer lo que todos los demás no van a hacer. Yo sí lo voy a hacer. Amén. Versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dios, qué malo que sos. ¿Cómo es que a mí no me van a dar honra? ¿Cómo es que a mí no me van a dar un certificado? ¿Cómo es que a mí no me van a hacer una estatua? ¿Cómo es que a mí no me van a aplaudir? No recibieron honra. Ellos creyeron y Dios da la recompensa. No la da la recompensa el hombre, no es lo que puedas poseer, no es lo que puedas lograr acá, es lo que puedas lograr en Él a través de la fe. No recibieron lo prometido acá, pero sí lo recibieron allá. San Juan capítulo 14, versículos 10 y 11, Jesús también habla acerca de la fe. Dice, y hablando con sus discípulos, dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Jesús vivía en fe. Jesús vivía por las palabras que su Padre le hablaba. Jesús caminaba en fe. Jesús no obraba porque hoy siento hacerlo, hoy no siento hacerlo. Si el Padre le decía, lo hacía. Si el Padre le decía que hable, hablaba. Si el Padre le decía que calle, callaba. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera. Creedme por las obras. Y Jesús hablaba acerca de Él y de sus discípulos. En San Juan capítulo 13, versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús ya no estaba en la tierra, pero ahora estaban sus discípulos. Ahora estaban aquellos mensajeros que Dios mandaba con una palabra. A aquellos que iban a llevar una palabra de Dios. Y dice, el que recibe a ese que yo he enviado, me recibe a mí. Así como yo he recibido la palabra de mi Padre. O sea, el que recibe a ese enviado de Dios que tiene una palabra, está recibiendo la palabra de Dios. Y si no lo está recibiendo, no recibe la palabra de Dios. Miren qué fácil que es. ¿Quiénes son esos enviados hoy? Son aquellos que Dios ha puesto, quizás como pastores, como maestros, como líderes. Aquellos que Dios le ha dado esa responsabilidad. Fe. Pedro habla de la fe también. Y ya es casi lo último que estoy leyendo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5 al 8. Dice así:
vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. No es que la fe, yo tengo fe y ahí quedó. Y bueno, que se la arregle la fe, cómo va a ser las cosas, ¿verdad? Añadid. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer, son acciones, son cosas. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y siempre ir añadiendo algo más a esa fe, creciendo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que podamos entender un poquito más, también lo he copiado de traducción lenguaje actual, que dice así: por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en, y allí continúa esta lista, afirmar su confianza en Dios. Amén. ¿Cómo hacemos para afirmar nuestra confianza en Dios? Confiar más en Él, ¿verdad? Creer en Él, obedecer su palabra. De esta manera lo podemos hacer. Esforzaos en hacer el bien. No es que es algo que va a nacer de nosotros de pronto, porque hacer el bien muchas veces no es fácil. Muchas veces requiere humillación, requiere bajar nuestro orgullo, requiere un esfuerzo físico, a veces un esfuerzo monetario, a veces de cualquier otro tipo, hacer el bien. Procurar conocer mejor a Dios, dominar mis malos deseos. Deseos, las cosas que yo deseo, si le llevaríamos el apunte a todos nuestros deseos, ay Dios, es dominar nuestros deseos. Y ese deseo es esa tentación que yo tengo, es esa concupiscencia, es eso que el enemigo se cruza, o es eso que hay por allí, una tentación, y soy yo el que tengo que dominar y decir, no me dejo vencer por esto, no me rindo a esto, no voy a caer en esto, me hago a un costado y continúo. Como algunas veces le dije, la tentación no es pecado, ceder a la tentación sí es pecado. Porque tentación la vamos a tener, Jesús la tuvo. Jesús, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, fue tentado, pero Él no cedió a la tentación. Dominar sus malos deseos, además debe ser pacientes. Eso también es otra cosa que nos cuesta. La paciencia para esperar los tiempos de Dios, la paciencia para aguantar, soportar a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros cónyuges. Paciencia. Porque también pensamos que somos perfectos, ¿verdad? Claro, ¿cómo no me van a aguantar a mí, tan bueno que soy yo? Y yo, más vale, yo no lo aguanto al otro, pero a mí me tienen que aguantar si yo soy bueno. Además debe ser paciente y entregar su vida a Dios. Estimar a sus hermanos en Cristo. Estimar, amar, decía en la otra versión. Y también lo decía en otras ocasiones, orar por ellos, orar unos por los otros, orar por los enemigos, orar por los que nos hacen daño. Orar por lo que son difíciles. Orar. Estimar a sus hermanos en Cristo y por sobre todo, amar a todos por igual. No haya quizás preferidos, sino que el amor sea para con todos. No significa que no podemos tener amigos. Claro que sí podemos. Pero amar a todos. Amén. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo esto y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Mañana le va a salir todo quizás como la Biblia dice, posiblemente no, pero posiblemente des un paso. La fe
es estar en acción. La fe es quizás dar un paso a la vez. La fe es ir obedeciendo a Dios cada paso. No pensemos que de aquí vamos a ser ya gloriosos. No, mañana prueba. Mañana vas a tener tentaciones, mañana vas a tener pruebas, mañana te vas a enojar. Te va a pasar muchas cosas. Y es allí donde tenemos que ir poniendo a prueba nuestra fe. Y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. O sea que tu fe sea vista por tus acciones, por tu oración, por tu intimidad, por tu búsqueda, por el dominio sobre tu cuerpo, el dominio sobre tus palabras, el dominio sobre tus pensamientos y tu manera en relacionarte con los demás y con Dios. Amén. Eso es fe. Todo eso también es fe. Amén. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Señor, que quizás cuando escuchamos se nos hace tan difícil y tan imposible tratar de obedecer, tratar de ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Pero llegamos al conocimiento y a que no podemos solo. Te necesitamos. Necesitamos que nos ayudes, necesitamos que nos enseñes, que tengas misericordia cada día de nosotros, Señor. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a tener más fe, danos más fe. Señor Jesús, que nuestra confianza sea cada día más en ti. Danos fe, danos valor, danos fuerzas. Señor Jesús, a cada uno de mis hermanos te pido que tú le aumentes la fe. Señor Jesús, y dales esa fuerza y ese valor y ese amor hacia ti por sobre todas las cosas. Señor Jesús, cada día necesitamos más y más de ti. Ayúdanos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es que al mundo